la producción bovina puede ir desde una actividad, diría yo, desarrollada en condiciones mínimas, ¿verdad? De una manera muy simple, hasta aquella que ya implica una gran cantidad de inversión en lo que corresponde a tecnología, especialmente maquinarias, protocolos, edificaciones y lógicamente eso eleva los costos de producción, pero también en la mayoría de los casos incrementa la producción de los animales. Así que en nuestro medio nosotros tenemos desde aquellas explotaciones muy simples, ¿verdad? En condiciones bastante deficientes, como podemos ver en esta fotografía, donde los hatos es un abanico de razas que están ahí, instalaciones bastante precarias, la situación donde los animales pastan bastante pobres, como podrán ver ustedes por acá, y con seguridad, por ejemplo, con poco acceso a agua, por decir así. Y también tenemos estas otras situaciones donde ya existe una inversión bastante alta, tanto en genética, instalaciones, equipo, ¿verdad? Mano de obra calificada. Entonces tenemos ese abanico de sistemas en el país. Pero si hablásemos de los sistemas como tales, los que se reconocen y los que por muchas épocas, mucho tiempo se ha venido hablando, es lo que es una explotación extensiva, ¿verdad? Que hay que diferenciarla de aquellas personas, por ejemplo, que manejan ganado en las calles, que eso es un atentado en realidad, ¿verdad? Y yo diría hasta cierto punto una irresponsabilidad de las personas, ¿verdad? Y ya se han visto muchos accidentes ahí con vehículos y accidentes graves también, por esa situación de que los animales andan en la calle. Yo creo que si las personas deciden tener animales, pues entonces deberán tener control de ellos, no deberán permanecer ahí en las calles. Sí he visto, fíjense bien, y es interesante, personas que aprovechan la orilla de la calle para pastar su ganado, pero andan una o dos personas controlando que los animales no salgan a las carreteras. Otros incluso los he visto colocar, por ejemplo, un hilo de cerca eléctrica, ¿verdad? Ahí más o menos separada de la pavimentada 1 o 2 metros y forma un potrero largo, ¿no? ¿Verdad? Para aprovechar más o menos 5 o 7 metros que puedes tener la orilla de la calle, ¿verdad? Incluso colocan hasta un tambo con agua ahí, ¿verdad? Para que los animales tengan agua y estén aprovechando esa área de pasto durante el día y lo van moviendo a medida va avanzando, los animales van comiendo. Entonces, ahí ya existe un control. Otros que cortan el pasto se lo llevan a los animales, ¿verdad? Entonces, aprovechan las orillas de las carreteras. Pero que los animales andan sueltos, eso no es una ganadería extensiva, ¿no? Esa es una irresponsabilidad. Pues bien, si hablásemos de ganadería extensiva, pues sería como la que estamos mostrando aquí en esta fotografía, ¿no? Donde existe, diría yo, un poco control en las áreas, ¿verdad? Y los animales permanecen ahí. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. La semi-intensiva, donde combinan, ¿verdad? Algunas actividades de la extensiva, ¿verdad? Con áreas para pastar, pero determinadas etapas de los animales o épocas del año, cuando hay deficiencia de comida, los animales pueden estar dentro de las instalaciones, ¿verdad? Entonces es un híbrido entre los dos sistemas. Y tenemos el intensivo, lógicamente, que es aquel que hemos dicho con una gran inversión en todos los aspectos de la producción o del sistema,
para tener en áreas una alta densidad de animales en las áreas y con ello altas producciones. Que sea rentable o no, eso dependerá de cada sistema, ¿verdad? Hay personas que prefieren el sistema extensivo porque dicen que es poca inversión, ¿verdad? Y que les va bien con eso. Otros que el semi-intensivo, ¿verdad? Porque permiten aprovechar ventajas del intensivo y tener los animales un poquito más de bienestar, ¿verdad? Y otros, pues el intensivo, porque han entrado en los sistemas y cuando se entra en un sistema de eso, pues difícilmente se puede salir, ¿verdad? O se pueden hacer adaptaciones porque esos sistemas son bien como cerrados, ¿verdad? En el sentido de que, ¿cómo vas a, por ejemplo, a abrir acá y tener acceso a los potreros, ¿verdad? Si tú puedes ver que acá los sistemas son todos encementados. Entonces, cuando uno entra en un sistema de estos, ¿verdad? Es bien difícil después poder decir, voy a ir al mixto, ¿verdad? Es un poco complicado. Aunque se puede hacer un sistema, diría yo, como este, intensivo, con, permitiendo a los animales áreas para relax, ¿verdad? Y ahí entonces se podría mejorar. Habría que ver si el clima lo permite, si las condiciones lo permiten, todas esas cuestiones, ¿verdad? Ok, en este cuadro lo que vamos a hacer es comparar un poquito cómo son las características de los tres sistemas. Dice que en cuanto al desarrollo del animal, esto se desarrolla en el sistema extensivo, se desarrolla en potreros. El intensivo entre potreros y estabulados y en el intensivo estabulado, ¿verdad? El manejo al animal se dice que es deficiente en extensivo, no debería ser. Cuando hablamos de deficiente, yo creo que es más displicencia de los productores, no debería ser. Podría ser un manejo un poquito mejor, ¿verdad? Pero a veces creo que nos olvidamos, ¿verdad? De los animales, pero se puede hacer. En el semi-intensivo es un manejo adecuado porque, lógico, estamos en contacto con los animales un poquito más, ¿verdad? En el intensivo, pues sí, se espera que el manejo sea ideal porque debido a la inversión, pues no podemos dar el lujo de estar perdiendo animales o de estar teniendo animales improductivos o de baja producción, animales enfermos, no podemos darnos ese lujo porque la inversión es así. La carga animal, bueno, en el extensivo estamos hablando de uno o menos animales por hectárea o por manzana, si quisiéramos hablar por acá. En el semi-intensivo ya tenemos un poquito más de animales, de 3 a 5, y en el caso del intensivo, hasta 7 animales por hectárea, o mayor a 7. Por ejemplo, nosotros en alguna época del año, acá en la institución, nosotros llegamos a tener 14 animales por hectárea, ¿verdad? Época de verano, por ejemplo, ¿verdad? 14 animales por hectárea, porque eran las hectáreas que teníamos disponibles para producción de pasas. Y damos un manejo relativamente bastante bueno a los animales, ¿verdad? Casi era como un sistema, diría, casi como semi-intensivo, ¿no? Permitíamos a los animales cierta libertad de salir de los corrales, ir a ciertos potreritos, ¿verdad? Y llegamos a tener ese valor, ¿verdad? 14 animales. Las pasturas dice que en los sistemas extensivos se considera que son nativas deficientes. Ya en el semi-intensivo pastos mejorados y en el intensivo también. Pues aquí ahora existe mucha discusión sobre esto de nativos y deficientes. La mayoría de las fincas pues ya tienen algunos pastos mejorados, inclusive podría considerarse como un sistema semi-intensivo, pero desgraciadamente
muchos de estos pastos mejorados son también deficientes, ¿verdad? Ni siquiera se fertilizan. Entonces, casi están siendo como sistemas extensivos, solo que el manejo es como semi-intensivo, pero en realidad las pasturas son muy deficientes. Entonces se va formando como un híbrido entre el extensivo y el semi-intensivo. Fertilización, riego, dice que acá no hay difícilmente porque bueno, no compensaría a veces por el tipo de pastura que uno está arriba utilizando y regando. En estos sistemas sí, ya hay una fertilización, riego, ¿verdad? Pero repito, a veces no se está haciendo riego en el intensivo. Entonces casi que estamos cayendo a un sistema híbrido entre los dos. Manejo de pasturas, pues hay una rotación y corte en el semi-intensivo y igual en el otro. Y en el intensivo, pues se vuelve permanente esa rotación y el corte. No podemos darnos el lujo de estar subaprovechando las áreas, ¿verdad?, de producción de pasturas. Tenemos que aprovechar al máximo. En el extensivo, pues ahí no existe nada de esto. Tecnología tampoco existe en el extensivo, asistencia técnica, alimentación animal, pues prácticamente eso no existe, nada de suplementos, ¿verdad? Y los índices reproductivos son bajísimos, ¿verdad? En el extensivo. Pero repito, más creo yo que es por la desidia de los productores o la baja voluntad de los productores o el poco interés que los sistemas extensivos se vuelven problemáticos, ¿verdad? Digo esto porque en otros países a veces permiten a los animales ser manejados como un sistema extensivo, pero hay un control, ¿verdad? Hay un control en ellos. Así que el extensivo muchas veces se refiere a la cantidad de áreas que tienen, a los pocos animales, al mal manejo de los animales, ¿verdad? Pero repito, hay sistemas que hacen eso con un buen control. O sea, tienen pocos animales en un área bastante grande, pero con un buen control de los animales. Incluso se promueve ese tipo de manejo de animales porque ayuda con la recuperación de bosques, recuperación de suelos por el estiércol y un montón de cosas. Es interesante esto de los sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, ellos sacan mucho a relucir el sistema este que tienen en África, los ñu, ¿verdad? Que son esos millones de animales haciendo una inmigración por todas las sabanas africanas, ¿verdad? Y que es prácticamente un sistema extensivo, ¿verdad? Y cómo todo eso mantiene un ciclo de la vida interesantísimo, ¿verdad? No hay una regeneración de los suelos, no hay erosión. Entonces, existe mucho esto acá, ¿verdad? Hace poco miraba también un documento de algunos especialistas en suelos comparando la recuperación de áreas, ¿verdad?, con unos sistemas así, tipo extensivos, ¿verdad? Era muy interesante cómo la ganadería está entrando en eso ahí. O sea que lo que hace algún tiempo era un problema o se consideraba muy malo, ahora es como que se está retomando. Entonces, es interesante todas esas cosas. Ya en los sistemas semi-intensivos, como decíamos, existe ya cierto manejo de pasturas, hay alguna tecnología, parcialmente o una mínima asistencia técnica. A veces el productor termina aprendiendo y desarrollando las cosas. Eso de la asistencia técnica, por ejemplo, en el país no ha funcionado muy bien, a pesar de que hay muchos programas, mucho dinero invertido ahí, pero muy pocos resultados, ¿verdad? Y bueno, hay gente que defiende algunos programas, algunas metodologías,
¿verdad? Pero es interesante cómo en otros países las metodologías entraron, luego se volvieron muy caras y se han retirado de ellas y están buscando otras opciones. Y a veces en el país seguimos defendiendo esas metodologías. Ok. La alimentación animal en el sistema semi-intensivo, pues sí, hablábamos que era estacional, ¿verdad? O podría ser por etapas, ¿verdad? Los índices productivos y reproductivos, pues sí, se vuelven adecuados. Yo no diría excelente, pero son adecuados, ¿no? Les permiten a los sistemas sobrevivir, ¿verdad? Y dejar hasta cierto punto una ganancia bastante aceptable. Ya los sistemas intensivos, pues sí, acá hay una alta tecnología que lógicamente eso encarece, ¿verdad? Encarece el sistema, realmente todo lo que es maquinaria y equipos, ¿verdad? Deberá haber una asistencia técnica permanente de 1, 2 o 3 especialistas, ¿verdad? Ya sea a tiempo completo o contratados por horas, ¿verdad? Medio tiempo, pero es permanente, ¿no? No puede estar eso ahí así que cada 2, 3 meses o al año, no. Debe estar en contacto eso ahí. Especialmente en toda la parte de registros, todo esto se vuelve computarizado, todo eso. Entonces requiere bastante inversión. Hay una suplementación permanente de los animales, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos todo el alimento está llegando a los comederos, porque el animal no tiene opción a escoger su alimento, deberá comer lo que se le ofrece ahí. Entonces hay que estar suplementando, ¿verdad? Minerales, vitaminas, fuentes de energía, fuentes proteicas y así por el estilo. Estar con este control de enfermedades, ¿verdad? Pendiente. Entonces lleva mucho trabajo de supervisión. Y se espera que los índices productivos reproductivos sean ideales. Repito, a veces no ocurre, ¿verdad? Cuando hay una falla en cualquiera de los otros componentes, ¿verdad? En la parte de salud, en la parte de alimentación, en manejo mismo, a veces no hay buenos índices. Y últimamente en el país con los sistemas feedlot, que serían como un sistema intensivo en el caso de engorde, pues no todo el mundo ha tenido tan buenos resultados. Entonces, esa es una idea, o por lo menos un ejemplo, de los sistemas intensivos. Otras sí han tenido resultados, ¿verdad? Otros hacen un híbrido entre el semi-intensivo e intensivo, hacen como un híbrido, ¿verdad? Y parece que ahí funciona un poquito mejor. Entonces, si bien es cierto, tenemos 3 sistemas, también pueden haber sistemas acá intermedios, ¿verdad? Que sería difícil estarlos caracterizando, ¿no? Porque en una zona es de una manera, en otra zona es diferente, en una época del año, en verano es de una manera, en invierno resulta de otra, y el productor se la va jugando, ¿verdad? Digo esto en relación a Honduras, ¿no? Claro, en países donde ya las cosas están bien establecidas, pues sí, nosotros vamos a tener en su mayoría sistemas orientados casi que a intensivos, ¿verdad? Eventualmente podrían haber estos sistemas a nivel de pequeños productores semi-intensivos, ¿verdad? Que combinan con otras actividades, ¿verdad? Toda esta la parte de paisajismo, de recuperación de áreas, entonces juegan mucho con esto acá, ¿verdad? Y el extensivo, si existe, pues sería más que todo, por ejemplo, en áreas donde hay que recuperar áreas, ¿verdad? Y se le permite a ciertos bovinos pastorear, pero hay un control de ellos para que no provoquen daños a muchas especies que puedan estar por ahí. Así que, a pesar de que hay 3 sistemas como establecidos,
repito, pueden haber variaciones. Pues bien, si hablásemos de una ganadería extensiva, sería esta, lo que hablábamos, con poca inversión, instalaciones, condiciones difíciles de manejo, pocos animales en las áreas, manejo de pasturas prácticamente muy poco, ¿verdad? Y son pasturas o alimentación natural. La semi-intensiva, pues ya existe, decía yo, cierta tecnología que podríamos ir aprovechando. Va a depender de los costos y de los precios de los productos. Entonces podrá ser un sistema semi-intensivo permanente o podrá ser un estacional, ¿verdad? Pero, repito, ya existe un mejor control de los animales, supervisión de los animales, un mejor control de la parte de producción, reproducción. Y esto pues sería estos sistemas intensivos, ¿no? Que tenemos allá en países del primer mundo, donde hay otras condiciones para la producción. Por ejemplo, la vez pasada leía sobre una finca que manejaba 5,000 vacas lecheras y solo las manejaban 2 personas, ¿verdad? ¿Cuántas personas ocuparíamos aquí para manejar 5,000 vacas lecheras, ¿no? Posiblemente un montón de personas. Pero claro, una finca que solo maneja 2 personas, está todo computarizado, mecanizado, ¿verdad? Entonces, existe esa facilidad. Claro, una gran inversión, pero si lo comparas con el costo de la mano de obra y todo esto, todo resulta un poco complicado. Y los otros trabajos, ¿verdad? Que son eventuales, pues bueno, ellos subcontratan personas. En nuestro medio, lo más que hemos llegado es a tener sistemas como estos, ¿verdad? En el caso de los feedlots o en el caso también de vacas productoras de leche, a veces tenemos estos sistemas así, ¿verdad? Animales bastante estabulados, que a veces por las condiciones climáticas y condiciones del país, solo es temporal, ¿verdad? La estabulación. También tenemos en el país estos sistemas así de pastoreo en banda, o rotación de potreros, el famoso sistema máxima utilización de forrajes y de áreas, como el sistema el Boissin, o Boisan, como le llaman los franceses, ¿verdad? Donde hay una rotación inteligente, un uso inteligente de las pasturas, ¿verdad? Pero igual resulta a veces complicado cuando la topografía del terreno no te lo permite, las condiciones climáticas no te lo permiten, ¿verdad? Porque tú ves acá en esta fotografía muy bonito, ¿no? Los animales alineados y todo eso. Pero intentar hacer eso, por ejemplo, en una de esas serranías o en una de esas áreas con inclinación bastante pronunciada, es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que los sistemas lo permitan, podemos ir haciendo alguna, diría yo, tal vez no intensiva, pero semi-intensiva, ¿verdad? Bastante bien manejada. Por ejemplo, en esa buenas rotaciones de potrero, buena genética, una buena carga animal, se puede hacerlo, ¿verdad? Dependiendo, repito, de las condiciones que tú tengas en el área, el tipo de topografía de terreno, facilidades del agua y todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero lo importante es aprovechar lo mejor que podamos las áreas, ¿verdad? Y que tengamos animales altamente eficientes, o por lo menos medianamente eficientes, ¿no?
que si voy a alimentar una vaca que me da 4 o 5 litros, pues yo creo que es el mismo costo de alimentar una de 10, ¿verdad? Si voy a alimentar o engordar o mantener un ternero que me va a estar ganando 1 libra, hombre, si yo puedo tener una genética que me lleve a 2 libras o a 1,5 libras, pues, hombre, pues puedo hacer, ¿verdad? No voy a quedarme ahí subutilizando mi tiempo y los pocos recursos que pueda invertir. Si lo vemos desde otro punto de vista de la finalidad, fíjense bien que quizás acá cobre un poquito más de interés esto de los sistemas, pues tendríamos producción de leche, doble propósito y carne. En el de leche, pues podríamos tener el sistema especializado, estrictamente producir leche, ¿verdad? Para comercialización, ¿verdad? El semi especializado, que es para consumo interno, y el que tenemos para comercialización, ¿verdad? Y aquel que es meramente familiar, ¿no? Que es básicamente para el consumo interno. Y tal vez pueda existir algún pequeño excedente ahí para compartir con los amigos o obtener algún dinero extra. En el caso del doble propósito, pues sí, la orientación en este caso, a pesar de que es un doble propósito, y ya la palabra lo dice, ¿verdad? Que tenemos carne y leche, pero a veces los sistemas pueden estar orientados a leche, ¿verdad? O podrán estar orientados a carne. Tenemos fincas, por ejemplo, que su orientación es a carne, producir terneros, pero las vacas son tan buenas, entonces en determinada época del periodo de lactancia, en los primeros 3 meses, por ejemplo, ordeñan las vacas, ¿verdad? Entonces la mitad de la leche para comercializar y la mitad le queda al ternero. Y ya después de los 3 meses, pues el ternero, la vaca se queda con el ternero hasta que lo desteta a los 6 o 7 meses. Pero por el otro lado podemos tener el negocio de la leche y estar produciendo un ternero. Yo he visto, por ejemplo, que igual en los primeros 3 meses las vacas están siendo peñadas, solo se le deja un pezón al ternero, ¿verdad? Porque las vacas son muy productoras de leche, ¿verdad? Pero de ahí por el quinto, sexto mes, ya la vaca la retira, ¿verdad? Se va con el ternero, terminar unos 2 o 3 meses, te queda el ternero, ¿verdad? Y la orientación era para leche. Y en el caso de la producción de carne, aquí es interesante porque los sistemas están manejados estrictamente en potreros, eventualmente vienen a las instalaciones para revisión, tratamientos o comerciales minerales. El otro que es el feedlot o el estabulado completo y uno que es ahí mixto, ¿verdad? Tiempos en los comederos, tiempos en los potreros. O podría ser un mixto donde hasta, por decir, el ternero se levanta o el novillo se levanta hasta las 700 libras o 800 libras y luego en los últimos 2 o 3 meses lo meten a un feed. También podría ser así, ¿verdad? Así que esas diferencias en los sistemas que tenemos nosotros, de acuerdo a la finalidad, no de acuerdo a la extensión del área, ¿verdad? O el tamaño de las fincas, va a depender de cuánta inversión se le pueda hacer, ¿verdad? En instalaciones, en el tipo de animales, en la tecnología, en la alimentación, en el área utilizada, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a tener sistemas en una misma región donde tenemos sistemas para producir leche, sistemas mixtos, ¿verdad? O doble propósito, con tendencia a carne, con tendencia a leche. Vamos a tener, por ejemplo, engordes en corral o engordes en potreros o sistemas mixtos de engorde, porque va a depender de la capacidad de inversión que se tenga. A veces, ¿verdad? Hay mucho dinero al inicio y se hace la inversión y luego caen los sistemas porque no se pueden sostener. Otros que van un poco más despacio en las inversiones, ¿verdad? De manera que los sistemas vayan siendo sostenibles y llegan hasta donde dicen, pues la cobija alcanza, ¿no? Y luego se quedan haciendo muy pocos movimientos.
Infelizmente en nuestro país no hay una estabilidad, ¿verdad? En cuanto a seguridad jurídica, seguridad social, y a veces es complicado, ¿verdad? Hacer inversiones en los sistemas, ¿verdad? Y cuando no hay una seguridad de que vas a poder sostenerlo. Y no me estoy refiriendo tanto en el sentido si tienes o no dinero, sino que a veces la seguridad jurídica no es tan buena, las leyes nuestras no son buenas, pero no se aplican bien y entonces ahí tenemos problemas. Vea usted el problema que está dando ahorita, por ejemplo, con lo de las trabajo por horas. Hay diferentes puntos de vista, unos a favor, otros en contra, pero hay situaciones, por ejemplo, en sistemas que ameritan tal vez el pago por hora. En otros momentos no, puede ser a medio tiempo, a tiempo completo, está bien. Pero en algunas actividades, por ejemplo, como estas, en el manejo de bovinos, a veces es por horas, para que te funciona muy bien. Claro, hay que pagarle bien a la gente, eso es un hecho, por el trabajo que va a hacer. Pero en otros casos no, porque vas a tener las personas ahí subutilizadas. Y bueno, los sueldos corriendo, entonces, y los precios de la leche, de la carne, no te permiten sostener. Entonces, por eso a veces el ordeñador es todo, la finca, no es todólogo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, se le podría contratar personas por hora para ayudarle, ¿verdad? Personas que solo van a cortar el pasto, por ejemplo, otros que solo lo van a transportar, lo van a cortar, transportar, ¿no? Lo que tenemos a medio tiempo, cuestiones como esa. Entonces, en un país donde existe todo este tipo de situaciones, que no sabemos qué va a pasar cada 4 años, dependiendo del presidente que llegue, es complicado, ¿no? Para la inversión y todo. Yo entiendo eh, que no es fácil para alguien que le ha costado tanto generar sus fichitas, ir a invertirlas y que en cuestión de 1 o 2 años la pierda por todos los problemas que ocurren en el país. Así que esto es lo que tendríamos en este momento para hablar de los sistemas. Estaríamos entonces pues abiertos para comentarios, dudas, ¿verdad? Aportes en este sentido. Tienen la palabra, muchachos. Ingeniero. Fernando. Bueno, Sí, fíjese que aquí en Talanga, ¿verdad? sí, sí. No te Son escucho. pocos los que realmente tienen desarrollado un sistema Ajá. intensivo. La mayoría son así de manera extensiva y no tienen ni siquiera tierra. Entonces fíjese que camina el ganado así en las orillas de la carretera y causan bastante accidente, de hecho, por eso. De hecho, más bien con el nuevo alcalde van a hacer una ley que van a prohibir que los animales anden, ¿va? Así, vagando. Pero todas estas personas no tienen para dónde irlo a meter. Y creo que eso es un gran problema que hay aquí en Honduras, ¿verdad? Que muchas personas de un solo se meten con el ganado, yo voy a tener ganado, y no cuentan ni siquiera con un espacio, ¿verdad? Para tenerla, no cuentan con alimento, y creo que ese es el reflejo a nivel nacional de cómo está cierta parte de la ganadería en Honduras. Y eso deja en visto de que no han tenido, no ha habido un ente verdaderamente que apoye, porque aquí, bueno, aquí hay bastante gente que le encantaría tener, ¿verdad? Ganado en óptimas condiciones, pero no se ve favorecido esa parte. Sí, bueno, mira, yo creo que el que mantiene a los animales en la calle es un irresponsable. Definitivamente, ¿no? Es un irresponsable por todo lo que sucede. Tú lo has dicho, ¿no? Los accidentes, ¿verdad? Eh, no debe ser así. Creo que hay que poner la mano dura, ¿no? Porque si alguien quiere tener animales, pues deberá entonces darle las condiciones a los animales. No pueden andar en la calle.
Porque mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Y bueno, estamos cansados de ver, ¿verdad?, ese tipo de situaciones. Creo yo que no se debe permitir eso. Animales en la calle no debe ser. Yo sé que puede parecer duro, pero no, es que vale más la vida de las personas que la vida de un animal, ¿verdad? Y después de eso hay líos entre las personas, porque a veces los animales se meten a propiedades o dañan propiedades y ya comienzan los problemas, ¿no? Entonces, yo definitivamente no estoy de acuerdo con animales en la calle, ¿verdad? Deben estar encerrados, deben estar controlados para que no provoquen problemas. Lo otro que tú hablabas ahí de la parte de inversiones, pues sí, a veces resulta complicado, ¿no? Hay zonas en el país que es bastante caro producir bovinos, ¿verdad? Y requiere mucha inversión. Yo diría que lo que uno debería hacer es tratar de hacer una inversión en genética, ¿verdad?, para tener menos animales que les sean como un poco más fácil de manejar. Si vemos la parte de alimentación, que es lo más caro y lo que mayor, diría yo, porcentaje de los costos en esto, la producción, prácticamente es lo mismo alimentar un animal de baja producción que un animal de alta producción. Aquí es lo mismo, es relativo. Pero ¿para qué voy a tener, como decía alguien por ahí, 60 vacas que me dan 120 litros de leche cuando puedo tener, por ejemplo, decía él, 6 vacas que me van a dar lo mismo, ¿ah? 6 vacas de 20 litros. Y por ahí había una comparación, ¿no?, de una persona que tenía 5 vacas en el patio de la casa, ¿verdad?, bien manejadas, y le daban 100 litros de leche diario. Y había un ganadero con 60 vacas en ordeño que solo le daban 120 litros. Entonces, ve tú las comparaciones que se pueden hacer cuando, por ejemplo, tenemos este tipo de situaciones donde no hay mucha facilidad de agua, de pastura, de espacio. Si te gustan los animales, pues entonces tengamos un buen animal. Pero infelizmente es la realidad, y a veces las personas dicen, no, es que no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo esto. Los animales los tiro a la calle. No, pero ese es ser irresponsable. No puede ser, ¿verdad? No puede ser. Sí, y también